Hola, buenos días a todos. Vamos a hacer el siguiente examen. Selectividad química de Castilla-La Mancha, examen de julio de 2019. Opción A. Bueno, ya sabéis que en este blog tenéis relatos y novelas que he escrito en los últimos años. Bueno, leemos el primer ejercicio. Dada la reacción, esta de aquí, la tenéis. Nombra los reactivos y los productos de la reacción. Bueno, es el apartado A y lo nombramos. Este sería el dicromato de potasio, sulfuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, cloruro de cromo 3, azufre, cloruro de potasio y agua. Apartado B. Utilizando el método del ion-electrón, escribe y ajusta las semiecuaciones de oxidación y reducción. Bueno, vamos a hacer el B y el C conjuntamente. El C dice escribe las ecuaciones iónica y molecular ajustadas. Vamos un poco hacia abajo y lo vamos haciendo el apartado. Hasta aquí, ¿no? Vale, esta es la reacción. Bueno, tenemos que poner los iones en los que se disocian estas sustancias. Fijaros que el dicromato de potasio lo que ponemos es el dicromato. El sulfuro de hidrógeno pondremos el sulfuro, etc. Tenemos que identificar qué sustancias son las que se oxidan y se reducen. Bueno, el dicromato potásico, el dicromato de potasio, es un oxidante supertípico. Fijaros que los dos que salen más en las reacciones son el dicromato de potasio y el permanganato de potasio. Bueno, pues aquí tenemos el dicromato de potasio. Fijaros que el número de oxidación aquí es más 6. ¿De dónde saco ese más 6? Bueno, el oxígeno es menos 2. 7 por menos 2 menos 14. Aquí hay dos positivas, que me quedarían menos 12. Es decir, que entre estos dos cromos tiene que haber más 12. Entre 2 a más 6. Y aquí está con número de oxidación más 3. Por lo tanto, se está reduciendo. Es decir, la reducción, el dicromato, el ion dicromato, pasa a cromo 3 positivo. Aquí tengo que poner un 2, puesto que aquí hay dos cromos. Estos 7 oxígenos con 7 moléculas de agua. Estos 14 hidrógenos con 14 protones. Y ahora ajustamos las cargas. Aquí tenemos 14 positivas y 2 negativas, son 12 positivas por aquí. Aquí hay 6 positivas, por lo tanto lo compenso con 6 electrones. ¿De acuerdo? Y lo otro es bastante más fácil. El ion sulfuro pasa a azufre. Ion sulfuro a azufre, le sumo 2 electrones. Y ahora aquí multiplico por 3, ¿por qué? Pues porque si aquí se ceden 2 electrones y aquí se captan 6, aquí también tiene que haber 6. ¿Cómo lo hago? Multiplicando por 3. Bueno, esta es la semireacción de reducción. Fijaros, como he dicho antes, que el cromo está pasando de tener número de oxidación más 6 a más 3. Aquí está reduciéndose, por lo tanto un elemento tiene que subir el número de oxidación. El azufre pasa de menos 2 a 0. Bueno, estas serían las semiecuaciones, la de reducción y la de oxidación. Y ahora sumamos para tener la reacción iónica y la molecular. Sumamos el dicromato, 14 protones, 14 protones. 3 de sulfuro, 3 de sulfuro. 2 cromo 3 positivo, 7 de agua y 3 azufre, 3 azufres. Y ahora lo pasamos a la reacción molecular, es decir, en un principio no tenemos dicromato, lo que tenemos es dicromato potásico, dicromato de potasio, pues lo ponemos como tal. 3 de sulfuro lo tenemos como sulfuro de hidrógeno, pues 3 de sulfuro de hidrógeno. ¿Por qué empiezo con este antes? Pues porque al hacerlo, al poner el sulfuro de hidrógeno, ya he puesto 6 hidrógenos, 6 protones. Y si tengo que poner 14, ya solamente me faltan 8. 8 como cloruro de hidrógeno, ¿de acuerdo? 2 de cromo 3 positivo, que será 2 de cloruro de cromo 3, 7 de agua, 7 de agua, 3 de azufre, 3 de azufre. ¿Y por qué aparecen estos dos? Bueno, muchas reacciones ocurre lo mismo, ¿eh? Fijaros que los potasios ni se oxidan ni se reducen, por eso no aparece por aquí. Me faltan todavía por poner 2 potasios y de los 8 cloros me faltan por poner 2, ya tengo 6. Pues si me faltan 2 potasios y 2 cloros, pues será 2 de cloruro de potasio. Bueno, apartado D, lo leemos. Calcula cuánto azufre se produce si se consume 51 gramos de sulfuro de hidrógeno durante la reacción y esta transcurre con un rendimiento del 80%. Tenemos 51 gramos de sulfuro de hidrógeno, ¿de acuerdo? Rendimiento del 80%. Este rendimiento del 80% lo podemos aplicar en cualquier momento del apartado. Yo lo suelo hacer al final, pero bueno, no tiene demasiada importancia. Lo primero que hacemos es calcular los moles de sulfuro de hidrógeno. Tenemos que hacer siempre la proporción, la relación en moles. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo aquí? Ir paso a paso. Muchos profesores lo hacen de un tirón. Estos 3 pasos lo hacen en uno solo.
Yo considero que es más fácil entenderlo así. Número de moles de sulfuro de hidrógeno. Masa partido masa molar. Aquí hay un dato que no es demasiado normal. Fijaros que me dicen la masa atómica del azufre 32,1. Yo siempre he visto 32. Pero bueno, si nos ponen 32,1, pues ponemos 32,1. Lo mismo que del potasio, normalmente he visto 39. No sé si es que el decimal este será 39,05, 0,06, algo. Bueno, es igual. Utilizamos los datos que me dan. Bueno, ya sé los moles de sulfuro de hidrógeno. 1,50. Y me piden datos de azufre. Fijaros que 3 moléculas de sulfuro de hidrógeno producen 3 átomos de azufre. 3 moles de azufre. 3 moles de sulfuro de hidrógeno, 3 moles de azufre. Por lo tanto, si había de sulfuro de hidrógeno 1,50 moles, de azufre se forman 1,50 moles. Si fueran números distintos, lo que hacemos siempre es dividir por el coeficiente estequiométrico del que me da los datos y multiplicar por el coeficiente estequiométrico del que queremos obtener los datos. En este caso habría que dividir por 3 y multiplicar por 3. Pero imaginaros, por ejemplo, que me dan datos de ácido clorhídrico y me piden de agua, por ejemplo. Pues tendría que dividir por 8 y multiplicar por 7. Bueno, seguimos. Ya sabemos los moles de azufre. Multiplicamos por la masa atómica del azufre y obtenemos los gramos que se obtienen de azufre. Pues estos son los gramos, la masa teórica que se obtendría. Me están diciendo que el rendimiento es del 80%. Pues bueno, multiplico por 0,8 y obtengo la masa real, que he llamado M sub R, por llamarlo de alguna forma, de azufre que se obtiene. Seguimos. Las reacciones de oxidación de los compuestos orgánicos son una de las más realizadas en los laboratorios y en la industria. Muy bien, mucho rollo. A continuación se muestran las reacciones de oxidación que sufren dos alcoholes, A y B. Y aquí las tenemos. Nombra cada uno de los compuestos A, B, C, D y E. Bueno, lo hacemos. Este compuesto es un alcohol con 3 carbonos, es decir, sería un propanol, pero el OH está en el primer carbono. Sería por lo tanto el propan 1-ol. Este es un aldehído, propanal. Este es un ácido, ácido propanoico. Este de nuevo es un alcohol, pero igual que el primero, prácticamente igual, solamente que el OH en vez de estar en el primer carbono, está en el segundo. Y por lo tanto sería el propan 2-ol. Y este de aquí, el compuesto E, es una acetona de 3 carbonos, propanona. No hace falta decir que el grupo carbonilo está en el segundo, porque tiene que estar en el segundo. Si estuviera en el primero, sería un aldehído. Como está en el segundo, una acetona, propanona. Bien, leemos el apartado B. Entre los compuestos A, B, C, D y E, ¿cuáles son isómeros y de qué tipo son? Bueno, aquí he puesto la fórmula molecular de estos 5 compuestos para poder hacer mejor el apartado B. Los isómeros tienen como condición necesaria que tener la misma fórmula molecular. Entonces, fijaros que este de aquí, el C, no coincide con ninguno. Por lo tanto, el C no es isómero de ningún otro. Ahora, por ejemplo, el A y el D son isómeros. Tienen la misma fórmula molecular. Este es el propan 1-ol y este es el propan 2-ol. Fijaros que la única diferencia es que está el grupo hidroxilo, está en un carbono o en otro, es decir, en su posición, y por lo tanto son isómeros de posición. Y ahora aquí tenemos el B, C3H6O y el E, C3H6O. Es decir, hemos dicho el B y el E. Este de aquí y este de aquí. Estos dos. Este es un aldehído, esto es una acetona. Son grupos funcionales diferentes y por lo tanto son isómeros de función. Y el C un poco de rollo. Explica cómo cambia la hibridación del átomo de carbono que sufre la oxidación. Bueno, ahí viene explicado, os lo digo de una forma muy rápida. Este carbono va a oxidarse. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que aquí tiene solamente enlaces sencillos, mientras que aquí tiene enlace doble. Es decir, va a pasar de una hibridación sp3 a una hibridación sp2. Cuando hay un enlace doble, el carbono tiene que tener una hibridación sp2. Con un enlace sencillo, sp3. Y si hubiera un enlace triple, la hibridación sería sp. Aquí sería sp3 y aquí sería sp2. Bueno, aquí lo explico de una forma más exhaustiva, hablando de los enlaces sigma, los enlaces pi, y aquí digo también expreso cómo se forma la hibridación. Fijaros que esta es la configuración electrónica del átomo de carbono en su estado natural, su estado fundamental, que es 2s2, 2p2.
se produce la promoción electrónica y luego se produce la hibridación sp3, 4 orbitales sp3. Esto es para formar 4 enlaces sencillos. Aquí tenemos 2 electrones en el orbital 2s y 2 electrones en los 2p. Se produce la promoción electrónica hasta aquí igual, pero ahora la hibridación en vez de ser sp3 la podemos hacer también sp2. Tendríamos 3 orbitales sp2 para formar 3 enlaces sencillos, 3 enlaces sigma. Y este orbital que está sin hibridar es el que se utiliza para formar el enlace pi, el segundo enlace del enlace doble, ¿de acuerdo? Bueno, os dejo esto para que podáis leerlo con un poco más de detenimiento y yo paso a hacer el ejercicio tercero. Si queréis pausar el vídeo, podéis hacerlo para leerlo con detenimiento. El tercero. El hidróxido de cadmio es una sustancia cuyo producto de solubilidad en agua a 25 grados centígrados es 7,2 por 10 elevado a menos 15. A. Escribe el equilibrio de solubilidad. Bueno, pues este de aquí. El hidróxido de cadmio, en estado sólido, se disocia en cadmio 2 positivo, disuelto en agua, medio acuoso, y en 2 iones hidroxilo. He puesto esto para que veáis cómo se podría calcular luego la constante de solubilidad. Calcula su solubilidad en gramos partido litro. Tened cuidado porque he visto en algunas páginas que no lo hacen bien. Bueno, es un error. Esa página que he visto es un desastre. Prácticamente cualquier problema de química de selectividad tiene errores. Todos cometemos errores, sobre todo de cálculo. Pero lo que no se puede hacer es que en un examen haya 3 o 4 errores en un mismo examen, ya digo. Bueno, aquí nos preguntan que calculemos la solubilidad. Bueno, pues la constante de solubilidad es igual a la concentración de cadmio por la concentración de OH al cuadrado. Son las concentraciones de la sustancia elevadas a sus coeficientes estequiométricos. La concentración de cadmio es la solubilidad, la de hidroxilo el doble de la solubilidad y elevamos al cuadrado, es decir, en total 4s cubo. De aquí despejamos la solubilidad y obtenemos 1,22 por 10 elevado a menos 5. Y en esa página así lo dejan. Pero no nos lo piden en moles partido litro, sino en gramos partido litro. Por lo tanto, tengo que multiplicar por la masa molar, que es 146,4. Si no me he equivocado, aquí también se habían equivocado en la página esa al calcular la masa molar. Bueno, multiplicamos por 146,4 y obtenemos la solubilidad en gramos partido litro. Y apartado C razona cómo afectará la solubilidad de esta sustancia una reducción del pH. Si se reduce el pH, habrá menor concentración de iones hidroxilo, ¿de acuerdo? La disolución, se hace más ácida, aumenta el número de iones hidronio, la concentración de los iones hidronio, por lo tanto disminuye la concentración de los iones hidroxilo. Y si disminuye la concentración de los iones hidroxilo, para que la constante sea constante, puesto que no está cambiando la temperatura, si esto es más pequeño, esto tendrá que ser mayor, es decir, la solubilidad aumenta. Hemos aplicado la ley de Le Chatelier. Aquí viene explicado. Y también os lo dejo unos segundos para que podáis pausar el vídeo si así lo deseáis. Seguimos. El 4. Ordena de menor a mayor pH las disoluciones 0,1 molar de los siguientes compuestos. Cloruro de amonio, hidróxido de sodio, cloruro de sodio y amoníaco. Y justifique su respuesta. Bueno, yo creo que esta se puede hacer muy rápido, El NaOH es una base fuerte, por lo tanto totalmente disociado, por lo tanto mucha concentración de OH, sería en principio 0,1 molar. Amoníaco es una base débil, por lo tanto aquí hay un equilibrio, es decir, no todo el amoníaco se transforma en amonio más iones hidroxilo, por lo tanto la concentración de iones hidroxilo será menor de 0,1. Cloruro de sodio, una sal de ácido fuerte y base fuerte, por lo tanto no se produce la hidrólisis ni del sodio positivo, que esto lo tendría que haber puesto como superíndice, bueno, luego lo arreglo, no pasa nada, ¿no? Esto sería Na positivo arriba y cloruro, el signo negativo también arriba, como superíndice. No reaccionan y por lo tanto el pH sería 7, una disolución neutra. Y por último, el cloruro de amonio, el que es un poquitín más complicado. El cloruro de amonio se disocia en amonio y en cloruro. El cloruro no reacciona igual que antes, pero el amonio sí. Fijaros que el amoníaco es una base débil, por lo tanto, el ion amonio es un ácido fuerte y estará disociado en parte. Es decir, ¿qué ocurre aquí? Que hay algo, alguna concentración
de iones hidronio. Una concentración superior a lo que habría en una disolución neutra. Por lo tanto, esta disolución será la más ácida. ¿Cuál será, por lo tanto, el orden? Vamos a ver si podemos ver todos. Sí, aquí están todas. Esta sería la más básica, luego la del amoníaco, luego la del cloruro de sodio y luego la del cloruro de amonio. Y ese será, por lo tanto, el orden de pH. Recordar que las disoluciones básicas tienen un pH superior a 7. Cuanto más básico sea, mayor será el pH. Hidróxido de sodio, amoníaco, cloruro de sodio, cloruro de amonio. Esta última sería una disolución ácida. Y hacemos el último ejercicio. Dados los elementos, potasio, Z19, calcio, Z20, zinc, Z30, flúor, Z9 y neón, Z10, ordénelos razonadamente de menor a mayor, de acuerdo con sus valores de A, radio atómico, y B, energía de ionización. Bueno, lo primero que hago es poner las configuraciones electrónicas. Ya sabéis, el orden ese de las flechas, ¿de acuerdo? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, etcétera, ¿no? Bueno, estas serían las configuraciones electrónicas que supongo que sabéis todos hacerlas. Evidentemente estos dos, el flúor y el neón, son los más pequeños. Y vamos a explicar cuál sería más pequeño de los dos. Fijaros que la única diferencia está en que en el flúor la segunda capa tiene 7 electrones y en el neón tiene 8, pero están situadas en la misma zona, por lo tanto el tamaño tendría que ser muy parecido. ¿Cuál es la diferencia? El neón tiene un protón más en el núcleo, que atraerá con más fuerza a los electrones externos y por lo tanto se aminora un poco el radio atómico. Es decir, el neón es el más pequeño de estos dos. ¿De acuerdo? Neón menor que flúor. Y evidentemente el flúor más pequeño que estos. Estos tienen electrones en la tercera capa, mientras que el flúor y neón en la segunda capa. Ahora, en estos tres vamos a razonar también. Están todos completando la cuarta capa. En la cuarta capa hay electrones. Pero cuanto más a la derecha, es decir, cuanto mayor sea el número atómico, en este caso el zinc, más protones hay en el núcleo. Más atraerán a los electrones externos y por lo tanto más pequeño será el átomo. El zinc será más pequeño que el calcio y el calcio más pequeño que el potasio. ¿De acuerdo? ¿Veis la diferencia, no? Fijaros que estos dos son casi iguales, solamente que el calcio tiene un protón más que atrae con más fuerza a los electrones. El zinc tiene bastantes más, ¿no? El calcio es 20, zinc 30, tiene 10 protones más en el núcleo. Tira con más fuerza de los electrones externos y se empequeñece el radio. Bueno, y la energía de ionización es prácticamente al revés. Recordad que la energía de ionización, aquí hay una J, vamos a quitarla. La energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón externo de un átomo en su estado fundamental y gaseoso. Cuanto más lejos esté el electrón, más fácil será de arrancar dicho electrón, y por lo tanto el orden será el inverso. Cuanto más grande sea, que en este caso era el potasio, tendrá una menor energía de ionización. Vamos a verlo aquí. Fijaros que el orden es el contrario. Potasio, calcio, zinc, flúor, neón. Pero además hay algo adicional. Y es que el potasio tiene una configuración electrónica que acaba en S1. Aquí la veis, la del potasio. Si pierde este electrón, adquirirá configuración de gas noble. Y por lo tanto, como la configuración de gas noble es muy estable, será fácil de arrancar ese electrón. Tendrá una energía de ionización muy baja. Lo contrario ocurre con el neón. Es muy estable porque es un gas noble y será muy difícil arrancarle un electrón porque se rompe la configuración de gas noble. ¿De acuerdo? Bueno, ahí lo tenéis explicado y poco más. Buena suerte y dentro de poco colgaré la opción B. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta luego Lucas y que sea bueno.